Vamos a la palabra del Señor el día de hoy. Lo que Dios nos tiene hoy, que es como el siervo brama. Como el siervo brama. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? ¿Está la otra parte? Vamos a leer en el nombre del Señor. Como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oramos, Padre, te adoramos, te damos gracias, Jesús, por todo lo que usted ha hecho, por lo que hará, Señor. Y Espíritu Santo, yo le pido que usted sea guiándonos en este minuto, usted sea usándome, Señor, usted hablando a la iglesia. Todo esto se lo pedimos creyendo que de este lugar nos vamos bendecidos. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como el siervo brama por la corriente de las aguas. ¿Quién escribió este salmo? ¿David? Lo que debemos, hermanos, saber sobre el bramido del siervo. Para que usted sepa, hermano, es uno de los pasajes más cautivadores de la Biblia. En esta ocasión podemos ver el deseo en el corazón de David. ¿Cuál era el deseo del corazón de David? Dice, por la búsqueda de la presencia de Dios, a tal punto, hermano, de compararse a sí mismo como un siervo. David se estaba comparando como un siervo. Y explica, y vamos a ver por qué habla del siervo. Dice, cuya sed le lleva a bramar por las corrientes de las aguas. Ahora, ¿por qué le lleva a bramar? David, hermano, vivió muchas situaciones difíciles en su vida. Vivió, hermano, el rechazo de su propio padre. Cuando el profeta Samuel, hermano, fue enviado por Dios a la casa de Isaí, a la casa del padre, porque cuando Dios quiso llamar rey, después de que cayó de la gracia de Dios Saúl, dice que le dijo a Samuel, ve a la casa de Isaí, porque allí me haré de rey. Y fue, dice Samuel, a aquel lugar. Eran 8 hermanos, y cuando llamó y llegó a aquel lugar, le dijo, llama a tus hijos, no me siento a la mesa hasta que no lleguen todos. Y empiezan a llegar los hijos. Llegó el primero, muy fornido, muy hermoso, maravilloso, hombre de fuerza. Y él, Samuel, dijo, pensó, este es el rey. Pero el Espíritu del Señor le dijo, no, él no es. Y así fueron pasando todos. Pasaron los 7 y faltaba el último. Y dice que Samuel le dijo a Isaí, oye, le dijo, ¿y estos son todos tus hijos? No, le dijo, hay uno por allá que está cuidando las ovejas. Le dijo, hay uno que está cuidando las ovejas allá, es el menor, él se dedica a cuidar las ovejas. Y le dijo a Samuel, no nos sentamos a la mesa hasta que no llegue a este lugar. Y cuando llega Samuel, que estaba cuidando las ovejas, dice que apenas llegó, recibió Samuel de parte de Dios que él era el rey. Y fue ungido rey en aquel lugar. Ahora, ¿qué sintió? Por eso dice que David sufrió mucho rechazo. ¿Qué pasó con él? Dice que el propio padre le rechazó, ¿cierto? Entonces, cuando fue, como digo, a ungir rey, en reemplazo a Saúl, Dios le había dicho a Samuel, uno de esos hijos de Isaí será el rey. Ya que el rey Saúl había caído de la gracia de Dios, pero el propio padre de David lo miró como un simple pastor de las ovejas. David era el hijo menor de Isaí. También fue perseguido, dice, por la envidia del rey Saúl. Lo único que quería era quitarle la vida. Por eso él dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche.
mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces ha pasado, hermano, eso? Cuando usted está viviendo dificultades, problemas, pruebas, y de repente es tanta la prueba, la dificultad, que alguien le dice, bueno, ¿y tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? A mí me lo dijeron muchas veces, bueno, ¿y dónde está tu Dios? Entonces, David vivió esa experiencia, y es por eso que David se compara con un siervo necesitado de agua. Él se encuentra necesitado de la presencia y de la gracia de Dios, David. Pero la pregunta es, ¿por qué brama el siervo? ¿Por qué cree usted que brama el siervo? Lo vamos a estudiar aquí. Dice que en época de apareamiento o de celo, este animal tiende a sudar mucho. Y como suda mucho, dice, el hedor que da, el sudor emite un hedor que lo delata y lo lleva a convertirse en una presa fácil de los leones y demás depredadores del bosque. Por lo que el segundo motivo de su bramido es la necesidad de lavarse y deshacerse del fuerte sudor que tiene, el olor que tiene, el mal olor, delata al siervo y lo hace vulnerable ante los ojos de los depredadores. Se convierte, escuche esto, en una presa fácil. Por eso él busca las aguas. Por eso dice, como el siervo brama. Ahora, de la misma manera, iglesia, de la misma manera le ocurre al cristiano. Usted dirá, ¿pero cómo? Cuando no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, cuando no está el poder de Dios en nuestra vida, porque una de las cosas importantes para el cristiano es la comunión con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en mi vida, ¿qué es lo que hay? Hay deseo de buscar de Dios, hay deseos de orar, hay deseos de venir a la iglesia, hay deseos de estar en todos los lugares donde se adora al Señor, porque es una necesidad de estar en la casa del Dios Altísimo o adorarle a Él. Pero cuando no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, nuestro aroma espiritual, escuche esto, nuestro aroma espiritual no es el mejor, ya que también produce un hedor que nos hace vulnerable. Nos hace vulnerable a ser presas fáciles de el enemigo llamado Satanás. Amén. Porque cuando mi vida espiritual está mal, hermano, dice que es como el siervo que da un sudor fuerte, pero esto en el espíritu, el enemigo se da cuenta que realmente la persona está mal en el espíritu, está mal con el Señor, no está la presencia de Dios, no está el poder de Dios, y entonces se convierte en una presa fácil para ser derribado y tomado, hermano, maniatado, encadenado, y luego la persona no puede salir del problema, de la dificultad, y termina saliéndose del camino del Señor. ¿Por qué? Porque no buscó las aguas. ¿Y cuáles son las aguas? Buscar la presencia de Dios, del Dios Altísimo. Entonces, el enemigo sabe, iglesia, el enemigo sabe, hermano, cuando un creyente está bebiendo del agua del Espíritu. El diablo sabe, hermano, cuando usted está bebiendo del agua del Espíritu. Lo sabe, se da cuenta, porque hay algo especial. No se puede acercar a usted, porque hay algo especial. Hay autoridad, hay poder. Amén. ¿No dice la Biblia que con la autoridad que nos da echaremos fuera demonios? Entonces hay poder, hay autoridad, y el enemigo sabe y no puede acercarse. Por eso es tan importante, hermanos, que el cristiano busque la presencia de Dios todos los días, que clame, que ore, que gima, que busque la intimidad con Dios,
Porque de esa manera viene un crecimiento espiritual. Hay crecimiento, hay unción, hay discernimiento, hay autoridad. Dios hace cosas maravillosas con el cristiano cuando estamos conectados con el Espíritu Santo. Amén. ¿A cuánto le agrada estar conectado con el Espíritu Santo? Aunque algunos creen que el Espíritu Santo se recibió una pura vez, pero yo, fíjate, en todos los años que llevo de cristiano, que van 54 años en el Señor, me doy cuenta que si el Espíritu Santo no está, estamos mal. Amén. ¿Usted cree que a usted le van a dar ganas de orar si el Espíritu Santo no está ahí? ¿Usted cree que va a hacer lo mismo? No. Porque si usted no tiene el Espíritu Santo, no le dan ganas ni siquiera a orar, ni siquiera a buscar del Señor, ni siquiera a leer la palabra, ni siquiera a estudiar algo. Pero cuando el Espíritu Santo está, a usted le da los deseos de estar ahí, de buscar de Dios, de conversar con Dios, de ir a la oración, de ir al clamor, ¿cierto? Y siente el toque del Señor en el momento que, mira, esto es extraordinario, hermano. Tú sientes el llamado del Señor, el toque de Dios. Yo siempre le digo en la casa, voy donde mi jefe. A veces estoy almorzando, termino de almorzar y le digo, permiso, me llama el jefe. Y me voy al comedor y ahí tengo el tiempo donde me voy a la oración. Y ahí clamo al Señor porque el jefe llama. Porque si el Espíritu Santo está en tu vida, tú sientes algo, tú sientes el llamado, tú sientes el deseo y no te puedes acostar si tú no oras. Amén. ¿Es así o no, amada? Mi esposa puede estar pero súper cansada, como estaba ayer, y la veo que está a la orilla de la cama y le digo yo, que cansado está total, hermano. Y le digo yo, ¿estás orando? Me hace, yo la dejo que esté orando tranquila porque está en conexión con Dios y yo no puedo estar interrumpiendo. Entonces, porque el Espíritu Santo está ahí, te llama. Gloria al Señor. ¿Cuánto le pasa eso? A ver. Entonces, cuando no lo está haciendo, de allí la importancia de buscar con diligencia y desesperación la llenura de la gracia de Dios, como el siervo busca de las aguas. Desesperado, hermano, porque tiene que bañarse, tiene que lavarse, porque si no, el león lo va a cazar. Y él busca, por eso dice David, como el siervo brama, ¿cierto? Buscando el agua, así tenemos que nosotros buscar de la presencia del Dios Altísimo. Amén. Entonces, dice, de allí la importancia de buscar con diligencia y desesperación la llenura de la gracia de Dios. Y David, hermano, en su desesperación, clama a Dios y le dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? En los momentos críticos, hermanos, de David, cuando era perseguido, cuando tuvo que irse a la cueva de Adulán, solo, hermano, allí, y allí estaba en desesperación, clamando al Dios del cielo, roca mía, ¿por qué me desamparas? Roca mía, ¿por qué no estás? Había necesidad, había, hermanos, momentos angustiantes, pero Dios estaba con él. Y dice la Biblia, hermano, que estaba allí en la cueva de Adulán. Y los primeros que llegaron allí fue su familia a ese lugar. Y después llegaron 400 más, hermanos, que venían a problemados, endeudados, de todo, hermano. De lo último, 400 personas, y se convirtieron ahí. Él nos ministró, él les enseñó, y se convirtieron en grandes guerreros que tuvo el rey David. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí, hermano. Dios nunca les dejó. Cuando nosotros buscamos del Señor, Él nunca nos deja, hermano. En los momentos más críticos, en los momentos de dolor, de angustia, hermano, de desesperación, ahí está nuestro Dios para buscar, tomarnos, hermano, y en sus brazos y llevarnos, hermano, seguros por el camino. Aunque haya muchas cosas terribles, hermano, el Señor está ahí a nuestro lado como un poderoso gigante. ¿Cuánto han vivido esa experiencia? Cuando ese momento terrible, hermano,
donde hay que pasar por grandes pruebas, grandes desiertos, grandes dificultades, y tú miras para todas partes, lo único que ves es un desierto, pero ahí está el Señor. Por eso dice que Él nos guardará en todo. No dice en algunas cosas, en todo. Si usted lo cree, Dios lo hará. Dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Él clamaba a Dios. David estaba clamando a Dios, a Jehová Dios. Si el siervo, iglesia, si el siervo no consigue agua en un lapso de tiempo determinado, puede deshidratarse y llegar a morir. De la misma manera, hermanos, le sucede a nuestra vida espiritual. Si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, lamentablemente terminaremos muriendo espiritualmente. Y lo hemos visto, hermano, en todos estos años de cristiano. Todas estas personas que han quedado en el camino, allí siendo un mendigo espiritual, puede que tenga plata, pero es mendigo espiritual. Y lo hemos visto, hermano, quedar en el camino porque no encontraron la agua de vida para poder restaurarse, para poder, hermano, animarse, para poder buscar esa fuerza, y quedan ahí en el camino. Les conté una vez de un varón, hermano, que llegó a la iglesia hace muchos años atrás, muchos años, unos 30 años, un poco menos por ahí, no me recuerdo mucho. Y era un hombre espiritual, viera usted, tremendo. No había culto que no hablaba lengua y profetizaba y era, hermano, una persona, pero cosa seria, hermano. Pero un día, hermano, llegó un pastor a su casa, y pastor entre comillas, y quedó en la casa, se quedaba ahí unos días con él, incluso hasta el cepillo de dientes de él le ocupaba, hermano, ese hombre. No es mentira, hermano, es real. Y este hombre ya le metió tantas cosas en la cabeza que un día se para, hermano, en la reunión y dice: ¿me permite, pastor, una palabrita? Se para y dice: yo, pastor, les informo hoy día que me voy a retirar de la iglesia porque quiero buscar pasto fresco, pastos tiernos, pastos tiernos. Amén, por hermano, amén. Porque nadie se tiene a la fuerza. Si quiere irse, se va. Ya, se fue. Pasó el tiempo. El pastor lo dejó botado. No sé qué otra tontera hizo en la casa. Y se fue. Pasó el tiempo, hermano, bastante tiempo. Y un día voy pasando por la línea, atravesando la línea para Naranjal, cuando veo un borracho en una esquina al lado de la línea, sentado, todo harapiento, borracho total, hablando solo, sucio. Y ya era el hermano que fue a buscar pasto tierno. Lo tomó el depredador porque no buscó el agua de vida, se dejó engañar, no buscó, hermano, el manantial de vida, se dejó engañar, y el enemigo lo tomó, el depredador lo tomó, le sembró cosas en su cabeza, lo destruyó, se separó de su mujer, quedó la escoba, hermano, y por ahí, todavía por ahí anda en las calles. Nunca más se levantó, ni su esposa ni nadie, nunca más. ¿Por qué? Porque se dejó engañar por el depredador. Por eso es importante, iglesia, y lo pone David el ejemplo del siervo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por mí, ¿cierto? Amén. Entonces es necesario que cada día, hermano, vayamos creciendo en el Espíritu. Porque lo importante, hermano,
que la presencia de Dios nunca se aparte de nosotros. Podemos pasar muchas pruebas, muchas dificultades, podemos pasar muchas necesidades, hermano, pero siempre con esa fe que Dios algo va a hacer. Algo va a hacer. Nunca usted tire la toalla, pelee el último round, porque en el último a lo mejor va a ganar. Entonces, aunque sean muchas las pruebas, muchas las dificultades, ahí, agárrese de los cuernos del altar y usted nunca va a ser derribado. Yo le hablo así, yo podía decirle más suavecito, podía decirle hermano, tranquilo. No, yo tengo que predicarle, porque yo quiero que usted y yo nos salvemos, que lleguemos a la presencia de Dios como dice la palabra. Pero para eso tenemos que buscar siempre del Espíritu del Señor. Dice, no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, lamentablemente terminaremos muriendo espiritualmente. ¿Cuántos cristianos quedan en el camino sin la gracia de Dios? Cuando te encuentras deshidratado en el Espíritu del Señor, ya no pasas tiempo con Dios. Y qué tremendo, hermano. Fíjate que uno se da cuenta inmediatamente. Porque cuando el Espíritu del Señor ya no está en la persona como que se corre sola. Tú ya no te llega saludando como antes, ya está por allá. Entonces, cuando uno ve eso así, dice, este está infectado. Hay que poner el antídoto al tiro, una benzatina al tiro. Entonces, ¿para qué? Para que la infección salga. Dice, no hay deseo de orar, ya no te interesa la lectura de la Biblia, se vuelve una monotonía, te ocupas y te interesan más las cosas terrenales. Todo en tu vida cambia, y lo más triste es que en el fondo sabes que no estás bien. O sea, la persona sabe que no está bien, pero si usted le pregunta ¿cómo está? Bien, bien. Me encontré estos días con una persona que no están viniendo a la iglesia, un matrimonio, y lo primero porque yo a quien sea, aunque se haya ido, lo voy a saludar igual. Y me topo con ellos, ¿cómo están? Qué alegría verlos. ¿Y cómo están? Súper, súper mi pastor. Qué rico, qué bueno, Dios los bendiga. Le dije, y pasé. Y yo después que paso dije, seguro. Que no sea seguro. Claro, hermano. Entonces están así, súper, pero no. Porque la persona se da cuenta que está mal, pero no dice nada. Amén. Que Dios nos ayude. Dice, es que en el fondo sabe que no están bien, pero aún así no siente ni haces nada por volver a buscar esa agua viva que es la presencia del Señor. El bramido de David, hermano, un David que pasó por muchas aflicciones, por muchos momentos de desesperación, en lo que tuvo que huir y permanecer solo, lo que le explicaba en la cueva de Adulán. Este pasaje, hermano, nos da a entender que David pudo observar y oír a un siervo en su búsqueda. Porque ¿cómo pone el ejemplo el siervo? Quiere decir que él pudo oír y ver cómo el siervo buscaba el agua, ¿cierto? Desesperada por el agua, y pudo entender que la sed que el animal sentía era semejante al deseo que él tenía por la presencia de Dios. Aleluya. Y continúa diciendo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Qué decía? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuántos tienen sed del Dios vivo aquí? Tener sed del Dios vivo. Cuando estás triste, hermano, amargado por algún problema, vas a las plantas del Señor y cómo el Señor te sacia, cómo Dios pone alegría en tu vida de nuevo, esa esperanza, esa fe de que Dios te va a escuchar. Amén. Yo viví muchas veces eso, hermano. Entonces yo tengo eso en mi vida, que Dios lo va a hacer, Dios lo hará.
Él nunca te va a dejar huérfano mientras usted busque al Dios del cielo. Amén. Nunca se rinda al minuto. A la primera prueba no se rinda. Siga adelante, siga. Ya vendrá el tiempo bueno. Ya vendrá el tiempo de refrigerio. Así es nuestro Dios. Él nos prueba de tal manera, hermano, porque dice la Biblia que Él trabaja con nuestro carácter. Nos prueba de tal manera para hacer de nosotros algo útil, algo especial. Porque yo quiero que usted entienda esto. Dice que el Señor nos llamó para algo especial. Cada persona que está en la iglesia, que fue llamado por el Señor, fue llamado para algo especial. Tiene un llamado para algo. ¿Y cuál es? ¿Qué tiene que hacer usted? Orar al Señor. Señor, revélame para qué usted me quiere. Y Dios le va a revelar. Amén. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y cada miembro del cuerpo tiene una función. ¿Cierto? Entonces, en el Señor igual. Estamos en el cuerpo de Cristo y cada miembro tiene una función. Lo que tenemos que orar al Señor es que no nos convirtamos en prótesis. ¿Ha visto eso enfermito que le falta el brazo? Que tiene una prótesis, pero se ve el brazo, pero no hace nada. Está ahí tieso. ¿Cierto? Y a veces hay cristianos que se convierten en prótesis. ¿Cómo son eso? Están ahí en el cuerpo, pero no funcionan. Están ahí nomás. Y Dios quiere que usted funcione. Amén. Dice, y continuamente diciendo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 42, 2. Algo muy importante es que David decía que su alma estaba sedienta. Esto significa, hermano, que todo su ser deseaba con desesperación sentir la presencia y la llenura del Dios Altísimo. Este salmo, hermano, nos lleva a reflexionar que aunque estemos pasando por las adversidades, debe haber en nosotros un deseo ardiente por la presencia del Señor. ¿Hace cuánto tiempo, hermano, que no anhelas esa presencia? ¿Cuánto tiempo que a lo mejor usted está tranquilo? No se ha hecho la pregunta, Señor, ¿tú estás conmigo? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás a mi lado? ¿Hace cuánto tiempo, hermano, que no anhelas esa presencia? ¿Hace cuánto tiempo, hermano, que no tiene una sed profunda por el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón y tus lágrimas ante la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, hermano, que usted no llora la presencia de Dios? ¿Se ha dado cuenta usted que de repente usted va a orar al Señor y empieza a orar y le corren las lágrimas cuando está orando? ¿Sí? Porque ahí está la presencia de Dios. Pero ¿se fija usted que de repente usted va a orar, clamar y no siente nada? Y le faltan las palabras para orar y que no haya que orar. Pero cuando la presencia de Dios esté ahí, usted se pone a orar y siente algo especial. Porque hay una conexión con el Señor. Por eso Dios nos habla hoy día de la importancia que es buscar de esa agua viva. Si tiene mucho tiempo, hermano, que no buscas esa agua viva que proviene de nuestro Dios, te tengo buenas noticias. Aún estás a tiempo. Aún está a tiempo. Tal vez usted dice, no siento nada. Oro y no siento nada. Y por más que oro y no siento nada. Pero quiero decirle que aún está a tiempo. Porque mientras estemos en esta tierra, mientras el Espíritu Santo esté en la tierra, estamos a tiempo. Amén. ¿Cuándo no estaremos a tiempo? Si el Señor viene por su pueblo y se va el Espíritu Santo, ahí queda la escoba, hermano. Pero si usted tiene la certeza de que el Señor está, aún está a tiempo de clamar, de correr. Corre a los brazos
a tiempo a los brazos de tu Dios. Corre a los brazos de tu Padre, Dios, que te ama. Él es tu consolador, hermano, y tu guía. Solo en su presencia, hermano, podrás encontrar esa agua que te saciará y te dará fuerzas necesarias para seguir adelante. Dios quiere saciarte, hermano, de su presencia. Por eso, hermano, no pierdas más tiempo. Hoy es el día para beber de esa agua. Hoy es el día para beber del Señor. La Biblia dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día, si el Señor está hablando a mi vida, hoy es el día de decirle: Señor, yo quiero beber de esa agua. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero tener la seguridad, Señor, de que tú estás a mi lado como un poderoso gigante. La Biblia dice que harán 1,000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Amén. Porque el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué pasa? Está bajo la protección del Dios Todopoderoso. Amén. Es el tiempo, hermano. Hoy es el día para beber del Señor. Respondió Jesús, dice, y les dijo a los discípulos y a los que estaban: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed del pozo que estaban sacando el agua. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan capítulo 4 versículo 14. Entonces, lo importante hoy es que entendamos de qué manera tenemos que buscar del Dios Altísimo. Y entender claramente que cuando en usted no está el deseo de orar, el deseo de buscar de Dios, el deseo de congregarse, es porque le está faltando el agua, que es la presencia del Dios Altísimo. Amén. Que no le dieron deseo de congregarse es porque algo está fallando. Que le da lo mismo estar o no estar, algo está sucediendo. Amén. Si no quiere orar, no quiere leer la palabra, algo está pasando en su vida. Que Dios nos bendiga. Pero hoy día el Señor nos ofrece agua para vida eterna. Un manantial de agua que está hoy día ofrecida por el Señor, para que usted y yo nos saciemos y le digamos: Señor, que esa agua nunca falte en mi vida. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Amén. Si usted tiene esa fe, hermano, usted va a orar al Señor, le va a decir: Señor, yo quiero ese manantial de agua hoy día. Yo no quiero ser como el siervo que está con el sudoriento, hediondo, maloliente, y es una presa fácil para el enemigo, para el depredador. No, Señor, yo no quiero ser una presa fácil para Satanás. Yo quiero estar limpio, que por mi interior, como dice tu palabra, corran ríos de agua viva. Y cuando corren ríos de agua viva es tremendo, hermano, es tremendo. Amén, hermano, porque Dios nos llamó para eso, para que en nuestro interior hayan ríos de agua viva. Y esa agua viva usted le va a dar a otro sediento, a otro que está necesitado, angustiado, atribulado, enfermo. Usted le va a dar de esa agua. ¿Por qué? Porque usted está saciado de esa agua. Y hoy día el Señor tiene el poder del cielo para ministrarnos y darnos de esa agua. Si yo lo creo, yo buscaré el rostro del Señor, creeré a la palabra, tomaré la presencia de Dios y Él me va a saciar con esa agua. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pónganse en pie y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que se mueva en medio nuestro, que su presencia esté con nosotros, que Él pueda saciar y quitar, hermano, esa sed que hay. Empieza a orar.